El sabor metálico de la sangre llenaba su boca, mezclándose con la aspereza seca y granular de la tierra roja que comenzaba a cubrir sus labios, una invasión física y violenta que desafiaba cualquier intento de respiración. Amina sentía el peso sofocante del suelo húmedo oprimiendo su pecho, una presión inmensa que aplastaba sus costillas y amenazaba con detener el latido frenético de su corazón, mientras su mente luchaba por procesar la brutalidad de su situación actual. No había gritos, pues el aire se había convertido en un lujo inalcanzable, atrapado fuera de su alcance por las capas de suciedad que caían rítmicamente sobre su rostro, cada palabra una sentencia de muerte dictada por la persona que juró amarla eternamente. Sus manos, instintivamente, no buscaban una salida hacia la superficie, sino que se cerraban protectoramente alrededor de su vientre abultado, tratando de crear una bóveda imposible de seguridad para la vida que pateaba desesperada dentro de ella, ajena al horror, pero compartiendo el mismo destino fatal en esa tumba improvisada y fría. Desde el fondo de la zanja, la visión de Amina se reducía a un rectángulo de cielo crepuscular que se estrechaba con cada segundo que pasaba, un marco de luz violeta y dorada que se alejaba cruelmente de su realidad subterránea. Recortadas contra esa última luz del día, se alzaban dos siluetas oscuras, gigantescas y distorsionadas por la perspectiva contrapicada, figuras que parecían demonios surgidos de una pesadilla antigua en lugar de seres humanos. El sonido era lo más aterrador. No había palabras de despedida, ni sollozos de arrepentimiento, solo el golpe seco y metódico de las palas penetrando en el montículo de tierra suelta y el siseo de la lluvia de grava cayendo sobre ella. Ese sonido, shh, clac, shh, se repetía con una cadencia industrial, desprovisto de emoción, como si estuvieran enterrando basura o escombros de la construcción, y no a una mujer viva que los miraba con los ojos desorbitados por el terror absoluto y la incredulidad más desgarradora. El vestido de lino blanco, que horas antes ondeaba con la elegancia etérea de una futura madre en su propia mansión, ahora se adhería a su piel sudorosa y herida, manchado irreversiblemente por el barro y la sangre que brotaba de su sien. La tela fina, elegida para soportar el calor del verano, se sentía ahora como un sudario helado, una segunda piel que absorbía la humedad de la tierra y transmitía el frío de la muerte directamente a sus huesos temblorosos. El dolor en su cabeza, fruto del golpe inicial que la había derribado, pulsaba con un ritmo sordo y nauseabundo, nublando su visión y haciendo que los bordes del mundo giraran en espirales de oscuridad y destellos rojos. Sin embargo, el dolor físico era insignificante comparado con la agonía emocional de ver cómo la luz se extinguía, cómo el mundo de los vivos le daba la espalda y la condenaba a ser devorada por los cimientos mismos de la casa que ella había diseñado con tanto amor y esperanza. Amina intentó enfocar la mirada una última vez, buscando desesperadamente algún rastro de humanidad en el rostro de Ricardo, esperando ver una grieta en su máscara, un titubeo en sus manos, pero solo encontró una eficiencia mecánica y una frialdad que congelaba la sangre. Él paleaba la tierra con la misma determinación con la que firmaba contratos. Sus movimientos eran precisos, fuertes, impulsados por una codicia que había devorado cualquier rastro de empatía o memoria compartida. A su lado, Valeria no se quedaba atrás. Aunque no tenía la fuerza física de él, su energía era eléctrica, vibrante de un odio puro y racista que finalmente encontraba su cauce. Sus risas ahogadas resonaban como el crujido de cristales rotos, filtrándose a través de la tierra que caía, burlándose de la reina destronada y enterrada en su propio reino. La traición no era solo un acto de violencia, era una declaración de desprecio absoluto, una anulación total de su existencia y de su dignidad como mujer y como madre. El oxígeno comenzaba a faltar de manera crítica, y el pánico primitivo, ese instinto animal de supervivencia que reside en el tronco cerebral, se apoderó de Amina, obligando a sus extremidades a sacudirse en espasmos inútiles bajo el peso creciente. Sentía cómo la tierra entraba en sus fosas nasales, una textura arenosa y asfixiante que quemaba sus pulmones y le provocaba arcadas silenciosas, bloqueando cualquier posibilidad de exhalar el dióxido de carbono que envenenaba su sangre.
Sus dedos arañaban la pared de arcilla compacta a sus costados, rompiéndose las uñas, dejando surcos de desesperación que nadie vería jamás, marcas de una batalla perdida contra la física y la gravedad. Cada respiración era una batalla perdida, un sorbo de polvo y oscuridad que aceleraba el final, mientras su mente, fragmentada por la hipoxia, comenzaba a proyectar imágenes de su vida pasada, destellos de felicidad que ahora parecían mentiras crueles diseñadas para llevarla a este momento exacto de tortura y soledad. Abajo, en la oscuridad opresiva que la envolvía como un manto de plomo, el bebé se movió con una violencia inusitada, una patada fuerte contra sus costillas, que funcionó como un último recordatorio de la vida que se estaba apagando injustamente. Las lágrimas de Amina brotaron calientes y saladas, mezclándose con la tierra en sus mejillas. Un llanto mudo de disculpa hacia ese ser inocente que no llegaría a conocer la luz del sol, condenado por la avaricia de su propio padre. «Perdóname, perdóname, perdóname», repetía su mente en un bucle agonizante, mientras sentía cómo su propia fuerza vital se escurría, cómo el calor de su cuerpo era robado por la tierra fría que la reclamaba como suya. La conexión entre madre e hijo se tensaba en ese abismo, un hilo de amor desesperado que brillaba con intensidad furiosa en medio de la negrura absoluta, negándose a aceptar que ese fuera el final de su historia conjunta. La luz del atardecer se redujo a un simple punto, una estrella lejana y burlona que parpadeó una vez antes de ser extinguida por una palada final de tierra pesada y húmeda que selló el mundo exterior para siempre. El silencio que siguió fue absoluto, aplastante, mucho más pesado que las toneladas de suelo que ahora descansaban sobre ella. Era el silencio del olvido, de la desaparición forzada, de una existencia borrada del mapa con la eficacia de un trámite burocrático macabro. Ya no se oían los grillos, ni el viento, ni las risas crueles de arriba, solo el zumbido interno de su propia sangre corriendo cada vez más lento, el eco de un corazón que se resistía a detenerse, luchando contra la presión inmensa que intentaba colapsar sus venas y detener el flujo de la vida. La oscuridad era total, sólida, una entidad física que penetraba por sus poros y llenaba cada rincón de su conciencia, borrando el tiempo y el espacio. Pero justo cuando la conciencia de Amina comenzaba a disolverse en la nada, cuando la resignación empezaba a ganar la batalla contra el instinto, una vibración diferente recorrió la tierra, un temblor sutil pero innegable que no venía de arriba, sino que se acercaba lateralmente. No era el asentamiento de la tumba, ni el peso de la maquinaria lejana. Era algo rítmico, urgente, una perturbación en el suelo que hablaba de una fuerza opuesta, de una voluntad que se negaba a aceptar el veredicto de muerte dictado por la superficie. En ese último instante de lucidez agónica, antes de que la negrura se lo tragara todo, Amina comprendió que la tierra, testigo muda de tantos crímenes, esta vez no guardaría el secreto, porque debajo de la superficie, donde reinan las raíces y los huesos, algo más grande que la muerte estaba despertando para reclamar justicia. ¿Te ha impactado este inicio? Antes de continuar descendiendo a las profundidades de esta historia, me encantaría saber quién está al otro lado de la pantalla, desde qué ciudad nos lees, y qué hora marca tu reloj ahora mismo. 6 horas antes de que la Tierra Roja reclamara su cuerpo, la hacienda Santa Clara dormitaba bajo el sol implacable de la tarde, una bestia arquitectónica a medio despertar que combinaba la elegancia colonial con la violencia cruda de una renovación moderna. El aire dentro de la mansión principal estaba estancado, cargado de un silencio denso y artificial que contrastaba con el zumbido lejano y constante de la maquinaria pesada que operaba en el ala oeste. Amina se encontraba sentada en el borde de la cama matrimonial, una isla de seda importada en medio de una habitación que se sentía demasiado grande y demasiado fría para una sola persona, observando cómo las partículas de polvo danzaban en los haces de luz que se filtraban por las pesadas cortinas de terciopelo. La atmósfera de la casa, que alguna vez había sido su refugio y su lienzo creativo, ahora se sentía ajena, como si las paredes mismas la rechazaran, susurrando secretos que ella no alcanzaba a comprender, envolviéndola en una soledad que calaba más hondo que el aire acondicionado central. Se puso de pie con dificultad,
sintiendo el peso abrumador de su vientre de 8 meses, una carga física que tiraba de su columna y le recordaba constantemente la vida que crecía impaciente dentro de ella. Caminó lentamente hacia el gran espejo de cuerpo entero con marco dorado, observando su reflejo con una mezcla de reconocimiento y extrañeza, como si la mujer que le devolvía la mirada fuera una versión diluida de quien solía ser. Su piel negra brillaba con una fina capa de transpiración a pesar del clima controlado, y sus ojos grandes y oscuros, habitualmente llenos de una chispa inteligente y vivaz, ahora reflejaban un cansancio crónico y una tristeza líquida que no lograba sacudirse. Alisó con las manos el vestido de lino blanco que llevaba puesto, una prenda sencilla y fresca que había elegido esa mañana, con la esperanza de sentirse pura y ligera, pero que ahora solo acentuaba la vulnerabilidad de su estado, marcando la curva prominente de su maternidad inminente. Amina llevó una mano protectora a su vientre al sentir una patada vigorosa, un movimiento interno que le robó el aliento por un segundo y dibujó una sonrisa fugaz y dolorosa en sus labios secos. Cerró los ojos, permitiéndose conectar con ese pequeño ser que ignoraba por completo las corrientes subterráneas de tensión que fluían por la casa, un confidente silencioso en un mundo que se había vuelto hostil y distante. «Tranquilo, pequeño, ya casi estamos», susurró en la penumbra, su voz sonando ronca por la falta de uso, rompiendo el silencio opresivo de la habitación con una promesa de protección que sentía cada vez más difícil de cumplir. Esa conexión física con su hijo era su ancla, lo único que le impedía disolverse completamente en la niebla de inseguridad y gaslighting que Ricardo había tejido meticulosamente a su alrededor durante los últimos meses, haciéndola dudar de su propia percepción y valía. Salió de la habitación y se dirigió hacia el estudio, un espacio que originalmente había sido su santuario personal, donde pasaba horas dibujando planos y soñando con el futuro de su familia. Sin embargo, al entrar, notó con un pinchazo de ansiedad que alguien había movido sus cosas. Los planos originales de la renovación, trazados con su propia mano experta de arquitecta, estaban enrollados descuidadamente en una esquina, desplazados por nuevas láminas y bocetos que ella no había aprobado. Se acercó a la mesa de trabajo y desplegó uno de los nuevos documentos, notando cambios estructurales agresivos y costosos que eliminaban jardines para poner concreto, alteraciones que borraban su visión orgánica y respetuosa con el entorno para imponer una estética de ostentación vacía. Un nudo se formó en su garganta al darse cuenta de que estaba siendo borrada de su propio proyecto. Su voz profesional silenciada gradualmente por decisiones tomadas a sus espaldas en reuniones a las que ya no era invitada. La luz de la tarde entraba oblicua por los ventanales del estudio, iluminando el polvo que cubría las maquetas, una capa fina de negligencia que hablaba del abandono emocional que sufría. Amina se sentó en su silla ergonómica, sintiendo cómo el cuero crujía bajo su peso, y dejó que la mirada se perdiera en el jardín exterior, donde la belleza natural de los árboles antiguos contrastaba con las zanjas abiertas de la obra. Recordó los primeros días de su matrimonio, cuando Ricardo la miraba con una admiración que parecía genuina, cuando discutían juntos cada detalle de la casa con pasión compartida, antes de que el brillo en los ojos de él se volviera calculador y sus caricias se tornaran distraídas y mecánicas. Intentó convencerse a sí misma, como hacía tantas veces al día, de que era solo el estrés de los negocios, que la frialdad de él era temporal, una fase difícil que pasaría en cuanto naciera el bebé y volvieran a ser una familia unida. Pero el cuerpo no miente, y la tensión en sus hombros, el malestar constante en la boca del estómago que no tenía nada que ver con el embarazo, le decían que algo fundamental se había roto, algo que no podía repararse con excusas. Se levantó de nuevo, impulsada por una inquietud que no la dejaba estar quieta, y decidió recorrer los pasillos de la casa, buscando algún rastro de vida, alguna señal de normalidad en medio de ese mausoleo de lujo. Sus pasos resonaban huecos en el piso de mármol recién pulido, un sonido solitario que amplificaba la sensación de que la casa era demasiado grande para ella, un escenario diseñado para una obra de teatro en la que ella ya no tenía el papel principal. Pasó frente a la habitación de invitados
y se detuvo al percibir un aroma que no pertenecía allí, un perfume floral, intenso y sintético, que flotaba en el aire como una presencia fantasma, invasivo y vulgar, totalmente ajeno a las fragancias suaves que ella utilizaba. El olor le provocó una náusea repentina, una reacción visceral de rechazo que la obligó a apoyarse en la pared para no perder el equilibrio, mientras su mente intentaba racionalizar lo que sus instintos gritaban a todo pulmón. Se dijo a sí misma que debía ser de alguna decoradora, de alguna visita que Ricardo había traído para la obra, negándose a permitir que la sospecha de una traición se asentara completamente en su corazón, porque admitirlo sería derrumbar el último pilar que sostenía su mundo. Continuó caminando, respirando superficialmente, tratando de ignorar el rastro olfativo que parecía seguirla, marcando territorio en su propio hogar, una firma invisible de alguien que caminaba con demasiada confianza por sus dominios. Llegó a la cocina, un espacio inmaculado de acero inoxidable y granito negro, esperando encontrar al personal de servicio, pero el lugar estaba desierto, limpio hasta la esterilidad, sin el calor de los fogones ni el olor a comida casera. Se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas, el líquido fresco aliviando la sequedad de su garganta, pero no la sed emocional que la consumía desde hacía semanas. Miró el reloj de pared, un diseño minimalista que marcaba las horas con una precisión indiferente. Ricardo debería haber regresado hace horas de la ciudad, pero su teléfono había permanecido en silencio, sin mensajes, sin llamadas, solo una pantalla negra que reflejaba su propia ansiedad. Sacó su móvil del bolsillo del vestido y revisó por enésima vez el chat con él, releyendo los últimos mensajes breves y cortantes. Reunión tarde, no me esperes, gestiona tú a los obreros. Cada palabra era un muro, un ladrillo más en la fortaleza que él había construido para mantenerla fuera, aislada en su gravidez mientras él vivía una vida paralela, de la que ella solo recibía las sobras y los silencios. De repente, recordó el motivo de su pequeña esperanza del día, la ecografía tridimensional que se había hecho esa misma mañana, sola, porque Ricardo había cancelado su asistencia en el último minuto alegando una emergencia financiera. Sacó la imagen impresa de su bolso, que había dejado sobre la isla de la cocina, y la contempló con ternura infinita. El rostro del bebé se veía claro, con los rasgos definidos, una mezcla perfecta de ella, y supuestamente, de él. Esa imagen era la prueba tangible de que había un futuro, de que había una razón poderosa para luchar y para intentar reconstruir los puentes quemados. Necesitaba mostrarle esto a Ricardo, necesitaba ver su reacción, necesitaba creer que al ver la cara de su hijo, la máscara de frialdad se rompería y volvería a ver al hombre del que se había enamorado. La decisión se formó en su mente con una claridad impulsiva. No esperaría sentada a que él dignara aparecer. Iría a buscarlo a la zona de la obra, donde sabía que solía inspeccionar los avances al atardecer. Se alisó el vestido una vez más, tratando de recomponer su dignidad, y se miró en el reflejo del horno, buscando una fuerza que no sentía, pero que debía proyectar. «Vamos a ver a papá», murmuró acariciando su vientre, tratando de inyectar un entusiasmo falso en su voz para engañarse a sí misma y al bebé. Caminó hacia la puerta trasera que daba a los jardines, sintiendo cómo el aire acondicionado daba paso al calor húmedo y terroso del exterior, una transición física que marcaba el inicio de su descenso hacia la verdad. Al abrir la puerta, el sonido de la naturaleza y de la construcción le golpeó el rostro, una cacofonía de realidad que rompía la burbuja aséptica del interior. El camino hacia la zona de ampliación estaba cubierto de polvo rojo que se levantaba con la brisa de la tarde, manchando el borde inmaculado de su vestido y cubriendo sus sandalias de una película cobriza. Amina caminaba con cuidado, atenta a las irregularidades del terreno, consciente de su centro de gravedad desplazado, sintiéndose pequeña ante la magnitud de la estructura de hormigón que se alzaba frente a ella como un esqueleto gris. A lo lejos, vio a algunos obreros recogiendo sus herramientas, hombres cansados y cubiertos de polvo que se preparaban para terminar la jornada, sus figuras recortadas contra el sol poniente. Buscó con la mirada a Mateo, el capataz silencioso que siempre parecía estar vigilando desde las sombras, el único que a veces la miraba con una intensidad extraña, casi familiar,
que la inquietaba y la reconfortaba al mismo tiempo, pero no logró distinguirlo entre el grupo. La soledad del lugar comenzaba a intensificarse a medida que los trabajadores se alejaban hacia los barracones, dejando la estructura principal de la obra en un silencio repentino y ominoso. Amina continuó avanzando, guiada por la intuición y por la necesidad desesperada de conexión, adentrándose en la zona donde las máquinas excavadoras descansaban como bestias prehistóricas dormidas. El olor a tierra removida era fuerte aquí, un aroma primitivo y fértil que se mezclaba con el olor a gasoil y cemento fresco, creando una atmósfera densa y masculina que la hacía sentirse una intrusa. Su corazón comenzó a latir más rápido, no por el esfuerzo físico, sino por una premonición oscura que se alojaba en la base de su cráneo, una advertencia instintiva de que estaba entrando en territorio peligroso. Al doblar una esquina formada por pilas de ladrillos y sacos de arena, escuchó algo que la detuvo en seco. Una risa. No era una risa de trabajo, ni una broma entre obreros. Era una risa femenina, cristalina y cruel, que resonaba con una familiaridad hiriente. Siguió el sonido, moviéndose con sigilo, casi conteniendo la respiración, sintiendo cómo el miedo comenzaba a reemplazar a la esperanza. La risa se mezcló con una voz masculina, la voz de Ricardo, pero con un tono que ella no había escuchado en meses. Apasionado, vivo, cómplice. El contraste entre ese tono vibrante y el silencio gélido que él le reservaba a ella fue como una bofetada física que la hizo tambalearse. Apoyándose en una viga de madera para no caer, se acercó unos pasos más, asomándose con precaución hacia la zona de los cimientos, una gran excavación rectangular destinada a ser la piscina infinita que ella nunca quiso. La luz dorada del atardecer bañaba la escena con una belleza cinematográfica y cruel, iluminando a las dos figuras que estaban de pie al borde del abismo. Amina sintió cómo el mundo se detenía, cómo el aire se volvía sólido en sus pulmones, y cómo la imagen de la ecografía que apretaba en su mano se arrugaba bajo la presión de sus dedos convulsos. No necesitaba ver más para entender, pero sus ojos, traicioneros, absorbieron cada detalle, la cercanía de los cuerpos, la mano de ella sobre el pecho de él, la intimidad excluyente que compartían, la visión de Valeria, la hija del socio arruinado, allí de pie con su elegancia depredadora, encajó todas las piezas del rompecabezas emocional que había estado atormentando a Amina, el perfume en el pasillo, los cambios en los planos, las ausencias de Ricardo. Todo cobró un sentido terrible y nítido en ese instante. Amina sintió una punzada de dolor agudo en el vientre, una contracción provocada por el shock, pero se obligó a permanecer de pie, paralizada por la magnitud de la traición. La inocencia con la que había salido de la casa se había evaporado, reemplazada por una realidad brutal que amenazaba con destruirla. El viento sopló, levantando un remolino de polvo rojo que envolvió a Amina, como si la tierra misma intentara advertirle que diera la vuelta y huyera, pero sus pies estaban clavados en el suelo. Observó cómo Ricardo le acariciaba el pelo a Valeria, un gesto de ternura que le pertenecía a ella, que le había sido robado. La rabia comenzó a burbujear lentamente bajo la capa de dolor, una chispa de indignación que encendió su sangre. No era solo una infidelidad, era una conspiración, una burla a su vida y a la vida de su hijo, orquestada en el propio suelo que ella había pagado. Amina dio un paso adelante, saliendo de la protección de las sombras, exponiéndose a la luz y a la verdad. El crujido de la grava bajo sus sandalias rompió el momento íntimo de la pareja, pero ella no se detuvo. Ya no era la esposa sumisa que esperaba en la habitación. Era una madre herida, una mujer engañada que caminaba hacia su propio destino, con el corazón roto pero los ojos abiertos. La atmósfera cambió instantáneamente, cargándose de una electricidad estática que presagiaba la tormenta. La distancia entre ella y ellos era de apenas unos metros, pero se sentía como un abismo insalvable. Amina apretó los dientes, sintiendo el sabor amargo de la bilis, y se preparó para confrontar a los monstruos que se escondían bajo la piel de sus seres queridos. El sol comenzó a ocultarse detrás de la línea de árboles, proyectando sombras largas y deformes sobre la tierra removida, transformando la obra en un escenario macabro donde los papeles de víctima y verdugo estaban a punto de ser asignados definitivamente. El silencio regresó, pero esta vez no era de paz,
sino de anticipación mortal. La reacción de Ricardo no fue el sobresalto culpable que Amina esperaba, ni hubo un intento frenético de cubrirse o pedir perdón. En su lugar, se giró con una lentitud exasperante, como un depredador que es interrumpido durante su alimentación y evalúa si la intrusión merece un ataque o simple indiferencia. Su rostro, bañado por la luz cobriza del atardecer, no mostraba remordimiento, sino una mueca de fastidio burocrático, la misma expresión que ponía cuando el servicio servía el vino a una temperatura incorrecta o cuando un proveedor se retrasaba. Esa calma gélida fue más devastadora para Amina que cualquier grito, pues confirmaba una sospecha que había estado enterrando bajo capas de negación durante meses. Para él, ella no era una esposa amada a la que había traicionado, sino un activo financiero molesto que acababa de salirse del guión preestablecido. La distancia entre ellos, aunque física, se sentía infinita, un abismo emocional construido ladrillo a ladrillo con cada «estás exagerando, estás loca, y no me agobies», que él le había lanzado durante el embarazo, frases que ahora resonaban en su mente no como quejas, sino como sentencias preparatorias para este descarte final. Valeria, lejos de sentirse avergonzada, se acomodó el cabello con una vanidad deliberada, permaneciendo pegada al costado de Ricardo como un parásito brillante y venenoso que ya ha colonizado al huésped. Sostenía los planos de la renovación con una familiaridad posesiva, sus dedos de manicura perfecta trazando líneas sobre el papel que Amina había dibujado, apropiándose intelectual y físicamente del espacio. Su presencia allí no era casual, era la manifestación física de todas las inseguridades que Ricardo había plantado en la mente de Amina: la juventud, la blancura normativa, la crueldad disfrazada de sofisticación. Valeria la miró de arriba a abajo, deteniéndose con desprecio en su vientre abultado, y soltó una risita seca que rompió el aire tenso. Un sonido que comunicaba sin palabras: «Mira lo grotesca que te ves comparada conmigo». En ese intercambio de miradas, Amina entendió que la amante no era un secreto guardado por miedo, sino un trofeo exhibido en privado, una cómplice que disfrutaba degradando a la cauta arquitecta en su propia obra. Amina sintió como el suelo bajo sus pies, literal y metafóricamente, se volvía inestable, mientras su mente rebobinaba vertiginosamente los últimos años de su vida en común, recontextualizando cada memoria, bajo la luz cruel de esta nueva verdad. Recordó las cenas de gala donde él le soltaba la mano discretamente al ver a sus socios, las veces que él olvidaba presentarla como la dueña de la firma, dejándola en un segundo plano decorativo, y cómo ella siempre justificaba esos desplantes como descuidos inocentes de un hombre ocupado. Ahora veía la manipulación con claridad cristalina. Él la había estado aislando sistemáticamente, erosionando su autoestima para que, llegado este momento, ella se sintiera demasiado pequeña para defenderse. La culpa que solía sentir por exigir demasiado de él se transformó instantáneamente en una náusea profunda, al darse cuenta de que su amor incondicional había sido el combustible de su propio cautiverio emocional, y que la frialdad de él no era un rasgo de carácter, sino una estrategia de dominación. «Deberías estar en la cama, Amina. El médico dijo que necesitas reposo», dijo Ricardo finalmente, rompiendo el silencio con un tono paternalista y condescendiente que le heló la sangre. No había pánico en su voz, solo una autoridad flemática diseñada para hacerla sentir como una niña desobediente, en lugar de una mujer agraviada. Dio un paso hacia ella, no para abrazarla, sino para acorralarla psicológicamente, usando su altura y su presencia física para intimidarla, proyectando esa sombra de control que siempre funcionaba en la intimidad de su hogar. Intentaba, incluso ahora, reescribir la realidad en tiempo real, tratando de convertir el escenario de una infidelidad flagrante en una escena sobre la histeria hormonal de su esposa embarazada. Era el gaslighting elevado a la categoría de arte. Negaba la evidencia de sus propios ojos, obligándola a dudar de su percepción, apostando a que la fragilidad emocional de ella colapsaría antes de que pudiera articular una acusación coherente. Amina apretó la ecografía en su mano hasta arrugarla, sintiendo cómo el papel se rasgaba, un sonido pequeño pero definitivo que marcó el fin de su silencio. «Esta es mi casa, Ricardo.
Estos son mis terrenos, mi dinero y mi proyecto, dijo, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza con cada palabra, impulsada por la dignidad ancestral que corría por sus venas. Por primera vez, se negó a aceptar el papel de víctima silenciosa, irguiéndose a pesar del dolor de espalda, tratando de recuperar la autoridad que le pertenecía por derecho y por talento. El contraste entre su figura embarazada, vestida de lino manchado de polvo, y la pulcritud de diseño de ellos, era visualmente doloroso, pero en sus ojos brillaba una determinación que Ricardo no había calculado. Ella representaba la verdad y la creación, ellos, la mentira y la destrucción. Quiero que te vayas, los dos, ahora mismo, ordenó, señalando la salida con una mano que ya no buscaba caricias, sino justicia. La reacción de Valeria fue inmediata y visceral, una inyección de veneno puro en la conversación. «Ay, Ricardo, te dije que se pondría dramática. Es patético verla intentar dar órdenes cuando ni siquiera puede caminar sin jadear», espetó, cruzándose de brazos y rodando los ojos con fastidio. Sus palabras estaban cargadas de un racismo velado y de un clasismo hiriente, recordándole a Amina que, en el círculo social al que Ricardo aspiraba desesperadamente, ella siempre sería vista como una intrusa, una curiosidad exótica tolerada solo por su cuenta bancaria. Valeria se movió con agilidad felina, invadiendo el espacio personal de Ricardo, susurrándole algo al oído mientras miraba a Amina con una sonrisa triunfal, dejando claro quién tenía realmente el control de la voluntad del hombre. Esa complicidad maligna entre ellos era un muro impenetrable, una fortaleza de egoísmo compartido contra la que chocaban la razón y la moralidad de Amina. Ricardo suspiró, un sonido largo y cansado, y se pasó la mano por el cabello perfecto, dejando caer finalmente la máscara de marido preocupado, para revelar el rostro duro y calculador del oportunista que siempre había sido. Ya no había necesidad de fingir. La mirada que le dirigió a Amina estaba vacía de cualquier afecto, llena solo de un cálculo frío sobre los daños y beneficios. «No seas ridícula, querida. Sabes que sin mí no eres capaz de gestionar nada. Mira cómo estás. Eres un desastre emocional y físico», dijo, sus palabras cortantes como cuchillos quirúrgicos diseñados para desmembrar su confianza. Comenzó a caminar hacia ella, no con agresión abierta todavía, sino con una presión depredadora, reduciendo el espacio de seguridad, empujándola sutilmente hacia el borde de la zanja sin tocarla aún. «Lo único que tienes es dinero, Amina, y pronto, ni siquiera eso será un problema para nosotros», murmuró, revelando por fin el verdadero motor de su matrimonio, la codicia pura y dura. El ambiente se cargó de una electricidad estática insoportable, el aire pesaba como plomo, y los sonidos del atardecer parecieron desvanecerse, dejando solo el latido acelerado del corazón de Amina y la respiración tranquila de sus verdugos. La degeneración de su relación había alcanzado su punto terminal. Ya no había retorno posible, ni palabras que pudieran suturar la herida abierta de la traición. Amina retrocedió un paso instintivo, sus talones rozando la grava suelta, y en ese movimiento comprendió con terror absoluto que la conversación había terminado y que algo mucho más oscuro estaba por comenzar. La soledad del lugar, que antes le parecía pacífica, ahora se revelaba como una trampa mortal diseñada por la persona en quien más confiaba. El hombre frente a ella ya no era su esposo. Era un extraño peligroso que la miraba no como a la madre de su hijo, sino como el último obstáculo en su camino hacia la riqueza absoluta. Ricardo se erguía ante ella, no como el hombre con el que había compartido sábanas y sueños, sino como una entidad corporativa desprovista de alma, un monumento a la ambición desmedida que había sacrificado su humanidad en el altar del dinero. Su atractivo físico, ese que solía desarmar a Amina con una sonrisa ladeada, ahora se revelaba como una herramienta de marketing macabra. Su mandíbula cuadrada y sus ojos azules, antes refugio de seguridad, eran ahora los rasgos de un verdugo impasible. Vestía un traje de lino italiano color crema, impecable a pesar del entorno, un contraste obsceno con la suciedad de la obra y con la situación moralmente fangosa en la que se encontraba, proyectando una imagen de pulcritud que chocaba violentamente con la podredumbre de sus intenciones. La manera en que ajustaba sus gemelos de oro mientras la miraba
denotaba una desconexión psicopática. Para él, Amina había dejado de ser una persona para convertirse en un error de cálculo en su balance financiero, un pasivo que debía ser liquidado para asegurar el activo de la herencia. A su lado, Valeria operaba en una frecuencia diferente, vibrando con una energía maliciosa que parecía alimentarse del dolor ajeno, como una avispa atraída por el olor dulce de la decadencia. Su belleza era afilada, angulosa, diseñada para cortar. Su vestido de seda roja se movía con el viento como una llama viva, un faro de peligro en medio de la tierra ocre y gris de la construcción. No había cálculo frío en ella, sino un disfrute visceral de la crueldad, una satisfacción sádica al ver a la intocable heredera reducida a una figura temblorosa y embarazada. Sus ojos verdes brillaban con un fanatismo casi religioso, el fanatismo de quien cree que su posición social y su color de piel le otorgan un derecho divino sobre la vida y la propiedad de los demás, viendo en la destrucción de Amina no un crimen, sino una rectificación del orden natural que ella creía merecer. No lo entiendes, ¿verdad? Nunca se trató de amor, Amina. Se trataba de paciencia, dijo Ricardo, su voz suave y aterciopelada, el mismo tono que usaba para leerle poesía por las noches, ahora convertido en un arma de tortura psicológica. Dio un paso lento hacia la izquierda, bloqueando sutilmente la ruta de escape más directa hacia el camino principal, iniciando una coreografía de encierro que Amina tardó unos segundos en descifrar. La confesión flotó en el aire pesado, desmantelando años de recuerdos felices en un solo instante, convirtiendo cada «te quiero» del pasado en una mentira estratégica planificada con la frialdad de un ajedrecista. Ricardo no estaba enfadado, estaba aburrido, cansado de fingir, deseoso de quitarse el disfraz de esposo devoto que le apretaba demasiado, revelando al narcisista que veía a los demás solo como extensiones de sus propias necesidades o como obstáculos a eliminar. Valeria soltó una carcajada breve y mordaz, interviniendo con la precisión de quien sabe exactamente dónde golpear para causar el mayor daño posible sin necesidad de contacto físico. Mírate, aferrada a ese vientre como si fuera un seguro de vida. Ricardo nunca quiso ese bebé. ¿Crees que él querría mezclar su sangre con la tuya para criar a un mestizo que herede todo? Escupió las palabras con un veneno racista que había estado conteniendo durante meses, liberándolo ahora con una fuerza corrosiva. La crueldad de la frase golpeó a Amina con la fuerza de un impacto físico, robándole el aire, confirmando que el rechazo de Ricardo hacia su embarazo no era miedo a la paternidad, sino un desprecio profundo y atávico hacia su identidad racial. La amante se acercó un paso más, invadiendo el espacio vital de Amina, impregnando el aire con su perfume empalagoso, marcando el territorio con una hostilidad biológica y territorial. El entorno de la obra, que durante el día era un símbolo de progreso y futuro, se transformaba ahora, bajo la luz moribunda del sol, en una trampa mortal de hormigón y acero. Las sombras de las vigas expuestas se alargaban como barrotes de una celda imaginaria, y las montañas de tierra removida parecían olas congeladas listas para romper sobre ella y ahogarla. El silencio de la maquinaria era cómplice, una quietud antinatural que amplificaba cada crujido de la grava y cada respiración entrecortada, creando una atmósfera de aislamiento total, donde los gritos de auxilio se perderían en la inmensidad de la propiedad privada. Amina miró a su alrededor buscando instintivamente una cámara, un testigo, alguien, pero solo encontró la mirada vacía de las ventanas sin cristales de la mansión en ampliación, cuencas oculares ciegas de una casa que no podía protegerla. Firma los papeles de cesión. Amina, hazlo ahora y tal vez, solo tal vez, dejemos que te vayas con tu bastardo a algún lugar donde no molesten, propuso Ricardo, sacando un documento doblado del bolsillo interior de su saco, como si hubiera estado esperando este momento exacto desde hacía semanas. La premeditación del acto era escalofriante. No era una discusión que se había salido de control, era una emboscada preparada, una extorsión disfrazada de crisis matrimonial. Extendió el papel hacia ella, pero su otra mano permaneció cerrada en un puño tenso a su costado, delatando la violencia latente que estaba listo a desplegar si la diplomacia coercitiva fallaba. La oferta era una farsa, y en el fondo de sus ojos,
Amina pudo ver que, firmara o no, su destino ya estaba decidido. Él no podía permitirse dejar cabos sueltos, y ella era el cabo más grande de todos. Amina sintió una oleada de calor subir por su cuello, una mezcla de terror y de una furia ancestral que despertaba en su sangre, la fuerza de todas las mujeres que antes que ella habían tenido que luchar para sobrevivir. No firmaré mi sentencia de muerte, Ricardo. Ese dinero es de mi familia, es el futuro de mi hijo. Si crees que te lo voy a entregar por miedo, no me conoces en absoluto, respondió, su voz temblando pero clara, resonando con una dignidad que pareció sorprender momentáneamente a la pareja. Retrocedió un paso, alejándose del papel extendido como si fuera un objeto contaminado, protegiendo su vientre con ambas manos, transformando su cuerpo en un escudo humano para la vida que llevaba dentro. Su negativa no fue solo una defensa legal, fue un acto de rebelión existencial, una negativa a ser borrada, a ser víctima de la codicia de un hombre mediocre que se creía rey. La sonrisa de Ricardo se desvaneció lentamente, reemplazada por una línea dura y tensa en la boca, y sus ojos se oscurecieron, perdiendo el brillo de falsa civilidad para mostrar el abismo negro de su verdadera naturaleza. Siempre tan obstinada, siempre creyéndote más lista, más digna. Es agotador, murmuró, avanzando hacia ella con pasos pesados que hacían crujir la tierra, reduciendo la distancia de seguridad a cero. La atmósfera cambió de tensión psicológica a amenaza física inminente. El aire se volvió denso, cargado de electricidad estática, y el olor a ozono y polvo se intensificó, presagiando la tormenta de violencia que estaba a punto de desatarse. Amina podía oler el aliento de él, una mezcla de menta y alcohol caro, y vio los poros de su piel, la realidad grotesca del hombre detrás del mito que ella misma había construido. Valeria, percibiendo el cambio en Ricardo, se excitó visiblemente, sus ojos brillando con anticipación morbosa, y comenzó a rodear a Amina por el flanco derecho, cortando cualquier posibilidad de huida lateral. Te lo dije, mi amor, ella no entiende por las buenas. Estas personas solo entienden la fuerza, instigó, sus palabras actuando como un catalizador para la ira de Ricardo, dándole el permiso moral que necesitaba para cruzar la línea. Valeria pateó un poco de tierra hacia los pies de Amina, un gesto infantil pero cargado de simbolismo. Estabas hecha de tierra, y a la tierra volverás. La dinámica entre los dos villanos se sincronizó perfectamente, convirtiéndose en una manada de lobos coordinada, acorralando a una presa herida, disfrutando del miedo que provocaban antes del ataque final. El sol terminó de ocultarse tras el horizonte, sumiendo la obra en una penumbra azulada y traicionera, donde las formas se desdibujaban y las distancias se volvían engañosas. La falta de luz directa hizo que el foso de los cimientos a espaldas de Amina se convirtiera en una boca negra y profunda, un abismo invisible que esperaba paciente. Ella sabía que estaba al borde, sentía el cambio en la densidad del suelo bajo sus talones, la tierra más suelta y peligrosa del perímetro de la excavación. Su corazón latía tan fuerte que resonaba en sus oídos como un tambor de guerra, ahogando los sonidos del exterior, dejándola sola con el ritmo frenético de su propia supervivencia. Cada célula de su cuerpo le gritaba que corriera, pero su estado físico y la posición de ellos hacían imposible la fuga. Estaba atrapada en una jaula sin barrotes construida por la traición. Última oportunidad, Amina. No me obligues a hacer esto sucio, siseó Ricardo, su voz bajando una octava, convirtiéndose en un gruñido gutural que no admitía réplica. Se quitó el saco con movimientos lentos y deliberados, doblándolo cuidadosamente y entregándoselo a Valeria, quien lo recibió como si fuera una reliquia sagrada, liberando los brazos de él para la acción física. Ese gesto, tan banal en otro contexto, fue la señal definitiva de que la conversación había terminado. Ya no había negociación, solo ejecución. La visión de sus brazos en camisa blanca, remangándose los puños con calma metódica, fue más aterradora que si hubiera sacado un arma, porque implicaba que planeaba usar sus propias manos, que estaba dispuesto a sentir el contacto físico de la violencia. Amina miró a Valeria, buscando algún rastro de duda, pero solo encontró una sonrisa expectante y cruel, la mirada de alguien que está a punto de presenciar un espectáculo que lleva mucho tiempo esperando.
La amante se apoyó contra una pila de ladrillos, cruzando las piernas, convirtiéndose en la espectadora privilegiada del horror, validando con su presencia silenciosa la atrocidad que estaba por cometerse. En ese momento, Amina comprendió que Valeria era tan peligrosa como Ricardo, quizás más, porque su odio no era solo por dinero, sino por algo mucho más oscuro y personal, un odio hacia lo que Amina representaba: éxito, belleza y dignidad, en una piel que Valeria despreciaba. La soledad de Amina era absoluta, rodeada por dos monstruos en la propiedad que ella pagó, bajo el cielo que ella amaba. ¿Vas a golpearme, Ricardo? ¿A tu esposa embarazada? ¿Es eso lo que eres?, desafió Amina, intentando usar la vergüenza como última línea de defensa, apelando a cualquier residuo de moralidad que pudiera quedarle. Pero sus palabras rebotaron en la coraza de narcisismo de él sin dejar mella. Al contrario, parecieron enfurecerlo más, como si el hecho de que ella verbalizara la violencia lo ofendiera más que la violencia misma. No soy yo quien hace esto, Amina. Eres tú. Tú me obligas con tu egoísmo, con tu negativa a compartir lo que por derecho de matrimonio debería ser mío, justificó él, torciendo la realidad hasta romperla, proyectando toda la culpa sobre la víctima para lavar su conciencia antes de mancharse las manos. La tensión alcanzó su punto de ruptura cuando Ricardo dio un paso brusco hacia adelante, invadiendo la zona íntima de Amina, obligándola a retroceder peligrosamente hacia el borde inestable de la zanja. La tierra se desmoronó ligeramente bajo su talón izquierdo, y ella tuvo que agitar los brazos para recuperar el equilibrio, un momento de vulnerabilidad física extrema que Ricardo observó con frialdad analítica. «Cuidado, querida, no queremos que te caigas. Todavía», se burló, disfrutando del poder absoluto que tenía sobre su equilibrio y su vida. La respiración de Amina se volvió errática, superficial, el pánico comenzando a nublar su pensamiento racional, mientras su mano derecha buscaba desesperadamente algo a lo que aferrarse en el vacío. El viento sopló más fuerte, levantando remolinos de polvo que golpearon la cara de Amina, cegándola momentáneamente, añadiendo un elemento de caos sensorial a la escena. A través de la neblina de tierra, vio la silueta de Ricardo distorsionarse, parecer más grande, más monstruosa, una sombra que se expandía para cubrir todo su horizonte. Valeria se acercó por detrás de él, susurrando algo que Amina no pudo oír, pero que hizo que los hombros de Ricardo se tensaran, como un perro de ataque recibiendo la orden final de su dueño. La complicidad entre ellos era un mecanismo de relojería perfecto, una danza macabra de dos almas podridas que habían encontrado su sintonía en el mal. Amina sintió una contracción fuerte, dolorosa, su útero reaccionando al estrés extremo, endureciéndose como una roca. Gimió involuntariamente, doblándose ligeramente, y vio cómo la mirada de Ricardo bajaba hacia su vientre, con una expresión de repulsión clínica. No veía a su hijo, veía un problema biológico. «Es una lástima, realmente. Podríamos haberlo arreglado de otra manera», mintió él, porque ambos sabían que este desenlace estaba escrito desde el momento en que él vio los números de la cuenta bancaria de ella. La fatalidad del momento pesaba sobre los hombros de Amina, la certeza de que no saldría caminando de allí, de que la única salida sería a través de la violencia. La luz artificial de un foco de seguridad lejano se encendió automáticamente con el anochecer, bañando la escena con una luz blanca y dura que eliminó las sombras suaves del atardecer, exponiendo la crudeza del momento como en un quirófano. La luz brilló en el sudor de la frente de Amina y en los dientes perfectos de Ricardo, creando un cuadro hiperrealista de terror doméstico. El escenario estaba listo. La iluminación era perfecta, y los actores estaban en sus marcas para el acto final de la tragedia. Amina miró hacia el cielo oscuro, buscando a Dios o a sus ancestros, pidiendo fuerza no para salvarse ella, sino para salvar lo que llevaba dentro. Ricardo se aflojó el nudo de la corbata, un gesto final de preparación, liberando su cuello para el esfuerzo físico. Sus manos se abrieron y cerraron, probando la tensión de sus músculos, y sus ojos se fijaron en los de Amina con una intensidad hipnótica, paralizándola con el miedo puro. «Adiós, Amina», susurró, y la palabra sonó como un disparo en el silencio de la noche. No fue una despedida,
Fue una ejecución verbal. Valeria se apartó un poco, dándole espacio, pero sin dejar de mirar, sus manos entrelazadas con emoción, como si estuviera viendo el clímax de una película romántica. Su presencia era el recordatorio constante de por qué estaba pasando esto. Por envidia, por codicia, por odio. Ella era la arquitecta intelectual de la caída de Amina, la voz que había susurrado en la oscuridad hasta convertir a un hombre ambicioso en un asesino. El tiempo pareció detenerse en ese segundo final, el instante suspendido entre la amenaza y el golpe. Amina podía escuchar su propia sangre rugiendo, podía sentir cada nervio de su piel encendido, esperando el impacto. Vio el movimiento del hombro de Ricardo, el inicio de la agresión, la energía cinética acumulándose para ser liberada contra su cuerpo frágil. No hubo más palabras, ni súplicas, ni negociaciones. El mundo civilizado se desvaneció, dejando solo la ley de la selva en una mansión de lujo. El abismo a sus espaldas esperaba, hambriento, y el monstruo frente a ella dio el paso final. El golpe llegó con la fuerza devastadora de un veredicto final, un impacto sordo y brutal que rompió la barrera del sonido y de la moralidad en una fracción de segundo. El puño de Ricardo, cerrado con la dureza de una piedra, conectó violentamente contra el pómulo de Amina, haciendo crujir el hueso y desgarrando la piel fina y sudorosa de su rostro. No fue un empujón accidental ni un forcejeo defensivo. Fue una descarga cinética de odio acumulado, ejecutada con la precisión de quien desea borrar una existencia. La cabeza de Amina chasqueó hacia atrás con una violencia que hizo latiguear sus cervicales, y una lluvia de gotas rojas, brillantes y espesas, salió despedida de su boca, manchando el aire crepuscular antes de caer sobre el lino inmaculado de su vestido. El mundo físico se desintegró instantáneamente para ella, reemplazado por un estallido de luces blancas y un pitido agudo que anuló cualquier otro sonido, mientras su cerebro luchaba por procesar la traición física del hombre que había jurado protegerla. El dolor no fue inmediato. Primero llegó la desorientación absoluta, una desconexión sensorial donde el cielo y la tierra invirtieron sus posiciones en un giro nauseabundo. Amina sintió como sus piernas, debilitadas por el peso del embarazo y el terror, cedían bajo ella como tallos de trigo cortados por una guadaña invisible. El equilibrio, ese sentido fundamental que damos por sentado, se evaporó, dejándola a merced de una física cruel que la empujaba inexorablemente hacia el vacío que se abría a sus espaldas. Sus manos, en un acto reflejo de amor desesperado que desafiaba a la propia supervivencia, no buscaron amortiguar su caída ni proteger su rostro. Volaron instintivamente hacia su vientre, entrelazándose sobre la vida que latía dentro, tratando de crear una jaula de dedos y carne para escudar a su hijo del colapso inminente de su universo. La caída hacia la zanja pareció ocurrir en una cámara lenta agonizante, un descenso interminable hacia las entrañas de la tierra que duró una eternidad en la mente de Amina. Mientras su cuerpo se inclinaba hacia el abismo, vio por última vez la figura de Ricardo, distorsionada por las lágrimas y el dolor, observándola con una frialdad clínica, sin hacer ni un solo movimiento para sujetarla. El borde de la excavación se desmoronó bajo sus talones, y la sensación de ingravidez le provocó un vértigo terrorífico, el estómago subiéndosele a la garganta. El cielo violeta se alejó rápidamente, convirtiéndose en un techo inalcanzable, mientras las paredes de tierra roja y húmeda pasaban a su lado como manchas borrosas, testigos mudos de su descenso a los infiernos. No hubo grito, porque el aire se había quedado atrapado en sus pulmones paralizados por el shock del impacto inicial. El aterrizaje fue un choque seco y contundente contra el fondo arcilloso, un golpe que sacudió cada hueso de su esqueleto y le robó el aliento en un gemido ahogado y doloroso. Afortunadamente, la tierra en el fondo estaba removida y blanda por la lluvia reciente, lo que evitó que sus huesos se rompieran al instante, pero el impacto fue suficiente para dejarla aturdida, tirada de costado en una posición fetal forzada. El barro frío y pegajoso se adhirió inmediatamente a su mejilla herida, mezclándose con la sangre caliente que manaba de su rostro, creando una pasta grotesca que sabía a hierro y a derrota. Amina se quedó inmóvil por unos segundos con los ojos muy abiertos mirando la pared de tierra frente a ella,
tratando de entender si estaba viva o muerta, mientras un dolor punzante comenzaba a irradiar desde su cadera y su hombro, anunciando el regreso de la sensibilidad nerviosa. Arriba, en el borde del mundo de los vivos, la silueta de Valeria se recortó contra la luz menguante, no con preocupación, sino con una curiosidad macabra y vibrante. Se asomó al borde del precipicio, con las manos apoyadas en las rodillas, observando el cuerpo caído de Amina como si fuera un insecto atrapado en un frasco de cristal. No hubo gritos de horror ni llamadas a emergencias. En su lugar, una sonrisa lenta y satisfecha se dibujó en sus labios rojos, una expresión de triunfo que heló la sangre de Amina más que el frío del suelo. Valeria sacó su teléfono móvil, no para pedir ayuda, sino para iluminar la escena con la linterna, asegurándose de que el daño fuera real, de que la amenaza hubiera sido neutralizada. La luz del flash cegó momentáneamente a Amina, haciéndola sentir expuesta, vulnerable y profundamente humillada en su momento de mayor indefensión. Ricardo apareció junto a Valeria segundos después, respirando con agitación, pero no por arrepentimiento, sino por la adrenalina del acto violento. Miró hacia abajo, hacia la mujer que llevaba a su hijo, y en sus ojos no había ni un rastro de la humanidad que alguna vez fingió tener. Solo había un cálculo pragmático sobre cómo terminar lo que había empezado. El silencio en la zanja era sepulcral, solo roto por la respiración entrecortada y sibilante de Amina, que luchaba por llenar sus pulmones de aire en medio del pánico. Ella alzó una mano temblorosa hacia él, un gesto débil y suplicante, esperando contra toda lógica que él bajara a ayudarla, que todo fuera una pesadilla de la que despertaría en su cama de sábanas de seda. Pero Ricardo no bajó la mano, bajó la mirada, evaluando la profundidad, evaluando la soledad del lugar, tomando la decisión final que cruzaría la línea de no retorno. Fue Valeria quien selló el destino de ambos con una acción de complicidad infernal. Caminó unos pasos hacia la pila de herramientas abandonadas por los obreros y regresó arrastrando una pala de construcción, el metal raspando contra las piedras con un chirrido que sonó como el afilado de una guillotina. «Termina con esto, Ricardo. Hazlo ahora o lo perderemos todo», susurró ella con urgencia, extendiéndole el mango de madera como si le ofreciera un cetro de poder. Ricardo tomó la herramienta, sintiendo el peso de la madera y el metal, y por un instante dudó, pero la codicia, alimentada por la voz venenosa de su amante y el miedo a las consecuencias legales de la agresión, endureció sus facciones. Sus manos, acostumbradas a firmar cheques y sostener copas de cristal, se cerraron con fuerza alrededor de la pala, aceptando su nuevo rol de asesino. El primer sonido de la pala hundiéndose en la montaña de tierra suelta que bordeaba la zanja fue el sonido más aterrador que Amina había escuchado jamás. Crash. Ricardo cargó la pala con un gruñido de esfuerzo y lanzó el contenido hacia abajo, sin apuntar, simplemente dejando que la gravedad hiciera el trabajo sucio. La tierra pesada y húmeda golpeó las piernas de Amina con un ruido sordo, cubriendo sus tobillos, manchando su piel y su vestido. El impacto físico de la tierra no dolió tanto como el significado simbólico. No la estaban agrediendo, la estaban enterrando. La realidad de la situación la golpeó con una claridad espantosa. No iban a dejarla salir, iban a cubrirla, a ocultarla, a hacerla desaparecer bajo toneladas de silencio y oscuridad. Amina intentó incorporarse, impulsada por un terror primario que electrificó sus músculos entumecidos, pero el dolor en su espalda y el peso de su vientre la anclaban al suelo. «No, Ricardo, por favor, el bebé, tu hijo», gritó con una voz que salió desgarrada y ronca, una súplica que no pedía por su vida, sino por la del inocente que llevaba dentro. Su grito rebotó en las paredes de tierra, un eco de desesperación que no encontró piedad arriba. Ricardo no respondió, ni siquiera la miró a los ojos. Continuó paleando con un ritmo mecánico, casi robótico, desconectando su mente de la atrocidad que sus manos estaban cometiendo. Cada palada era una negación, un «no existes», un intento de borrar el problema cubriéndolo de suciedad. Valeria, viendo que Ricardo flaqueaba por el esfuerzo físico o la repulsión moral momentánea, agarró otra pala, uniéndose a la tarea con una energía histérica y risueña.
Comenzaron a trabajar en tándem, dos sombras sincronizadas en la tarea de extinguir una luz. La lluvia de tierra se intensificó, cayendo sobre el pecho de Amina, sobre su cuello, entrando en su boca abierta por el llanto. El polvo se metió en sus ojos, haciéndolos arder, obligándola a cerrarlos, sumiéndola en una oscuridad prematura. Sentía el peso acumularse sobre ella, oprimiendo su caja torácica, dificultando cada vez más la expansión de sus pulmones. El pánico se convirtió en una bestia salvaje que arañaba su interior, mientras sus manos seguían protegiendo inútilmente su vientre bajo la capa creciente de suelo. La luz del rectángulo de cielo arriba comenzó a desvanecerse, no solo por la noche que caía, sino por la cortina de tierra que caía incesantemente. Los sonidos del exterior se amortiguaron, volviéndose lejanos y acuosos, mientras el sonido de su propio corazón, latiendo desbocado y errático, llenaba sus oídos como un tambor de guerra en retirada. Amina sintió como la frialdad de la tierra le robaba el calor corporal, como la humedad penetraba su ropa, como la movilidad de sus extremidades se reducía centímetro a centímetro. Era un abrazo mortal, asfixiante y absoluto. En ese momento de colapso total, donde el dolor físico se fundía con el terror psicológico, Amina comprendió que estaba viviendo su propio entierro, consciente y despierta, mientras los monstruos arriba jadeaban por el esfuerzo de ocultar su crimen. El silencio que siguió al último palazo de tierra no fue de paz, sino de una densidad eléctrica y culpable, un vacío sonoro que parecía gritar más fuerte que cualquier alarido. Ricardo y Valeria permanecieron de pie al borde de la tumba improvisada, con el pecho agitado por el esfuerzo físico de un asesinato manual, rodeados por la inmensidad de la noche y el canto indiferente de los grillos. La respiración de Ricardo era rasposa, sibilante, y sus manos, todavía aferradas al mango de madera de la pala, comenzaron a temblar con una vibración incontrolable, no de remordimiento, sino de la adrenalina tóxica que sigue a la transgresión suprema. Miró la superficie alisada de la tierra, una cicatriz oscura en el suelo de la obra, y sintió una náusea repentina ante la irreversibilidad de su acto. La línea social, moral y humana había sido cruzada, y el hombre que era hace una hora había dejado de existir, reemplazado por un criminal que ahora debía sostener una mentira de por vida. Valeria, en cambio, recuperó la compostura con una rapidez psicopática, soltando su pala con un desdén calculado y sacudiéndose el polvo de las manos como si acabara de terminar una tarea de jardinería menor. Rompió el trance de Ricardo con un chasquido de dedos frente a su cara, una orden seca para volver a la realidad práctica del encubrimiento. Deja de mirarlo, ya está hecho. Ahora tienes que ser el viudo destrozado, no el cómplice asustado, susurró con frialdad, asumiendo el control operativo de la situación. Comenzó a limpiar las huellas de sus zapatos en el borde de la zanja, borrando la evidencia física de su presencia, moviéndose con la eficiencia de quien lleva toda la vida manipulando la verdad. Para ella, el colapso social no era el crimen, sino la posibilidad de ser descubierta. La muerte de Amina era simplemente un trámite administrativo sangriento que habían ejecutado con éxito. Ricardo asintió mecánicamente, guardando la pala en el maletero de su coche para no dejarla expuesta, y sacó su teléfono móvil con dedos torpes y sudorosos. Marcó el número de la seguridad privada de la urbanización, su voz transformándose instantáneamente en una máscara de preocupación teatral, fingiendo el pánico de un esposo que no encuentra a su mujer embarazada. No aparece. Salió a caminar y no contesta. Tienen que ayudarme, mintió al operador, sembrando la primera semilla de la narrativa oficial que pronto inundaría los medios. Mientras hablaba, caminaba hacia el coche de lujo, sus palabras resonando en la noche como una profecía falsa, iniciando el protocolo de búsqueda que él mismo sabotearía, construyendo el escenario social de la tragedia, mientras la víctima real se asfixiaba a pocos metros de distancia. El motor del deportivo rugió rompiendo el silencio. Sus faros de xenón barrieron la escena del crimen por última vez, iluminando el montículo de tierra fresca con una luz blanca y acusadora antes de girar y acelerar hacia la salida. Las ruedas levantaron grava y polvo, dejando atrás una estela de humo y cinismo, mientras los villanos huían hacia la seguridad de su estatus y sus coartadas.
Con su partida, la obra quedó sumida en una oscuridad aparente, abandonada a la soledad de los cimientos y las máquinas, pero la atmósfera vibraba con una tensión residual, como si la tierra misma estuviera rechazando el cuerpo que acababa de tragar, pulsando con una energía de injusticia que demandaba ser liberada. Sin embargo, la soledad del lugar era una ilusión. Desde las sombras proyectadas por la grúa torre, una figura se desprendió de la oscuridad, un testigo silencioso que había presenciado la abominación con una parálisis nacida del horror absoluto. Mateo, el capataz, con el rostro cubierto de grasa y lágrimas que abrían surcos limpios en su piel negra, emergió temblando, con los ojos desorbitados fijos en el punto exacto donde su hermana había desaparecido. El shock inicial, que lo había mantenido congelado durante la ejecución rápida y brutal, se rompió violentamente en el momento en que las luces rojas del coche de Ricardo desaparecieron en la curva, liberando un grito gutural de dolor y furia que había estado atrapado en su garganta, un sonido animal que desgarró la noche. Mateo corrió. No fue una carrera humana, fue una embestida desesperada contra el tiempo y la física, sus botas pesadas golpeando el suelo irregular de la obra, ignorando el riesgo de tropezar, impulsado por el amor fraterno y el terror puro. Cada segundo que pasaba era oxígeno que Amina perdía, vida que se escapaba entre los granos de tierra compacta. Llegó al borde de la zanja y se lanzó al interior sin dudarlo, cayendo de rodillas sobre el barro húmedo, sus manos grandes y callosas convirtiéndose en palas frenéticas. No había tiempo para ir a buscar la máquina excavadora todavía. La urgencia era táctil, inmediata. Comenzó a cavar con los dedos, arañando la tierra, rompiéndose las uñas, gruñendo con cada puñado de suelo que arrancaba, maldiciendo a los cielos y a los hombres que habían hecho esto. La tierra estaba pesada, compactada por la lluvia y por la maldad de Ricardo, y Mateo sentía que estaba luchando contra un monstruo geológico que se negaba a devolver a su presa. El sudor le corría por la frente, mezclándose con la tierra, cegándolo, pero él no se detenía. «Amina, Amina, aguanta, estoy aquí», gritaba hacia el suelo, con la esperanza irracional de que ella pudiera escucharlo a través de la barrera de asfixia. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho, una resonancia simpática con el corazón de su hermana que él temía que ya se hubiera detenido. La soledad de la obra se llenó con el sonido de su respiración agónica y el rasguño frenético de la excavación manual, un hombre solo librando una guerra contra la muerte. Al darse cuenta de que sus manos no eran lo suficientemente rápidas, Mateo se levantó de un salto y corrió hacia la pequeña retroexcavadora estacionada cerca, una decisión arriesgada que requería una precisión quirúrgica. Encendió el motor con un rugido diésel que rompió la quietud de la noche y manipuló los controles con manos temblorosas pero expertas. El brazo mecánico de la máquina se movió como una extensión de su propia voluntad, la pala de metal descendiendo con cuidado milimétrico. Era una operación de neurocirugía realizada con maquinaria pesada. Un error de cálculo podía decapitar a su hermana o aplastarla, pero la alternativa era dejarla morir asfixiada. Mateo contuvo la respiración, sus ojos fijos en el suelo, guiado por la intuición y la memoria visual de dónde había caído ella. La máquina retiró la primera capa gruesa de tierra y Mateo saltó de la cabina antes de que el motor se detuviera, volviendo a cavar con las manos en el hoyo abierto. Sus dedos tocaron algo que no era piedra ni barro, tela. El lino blanco del vestido de Amina, ahora sucio y húmedo, apareció bajo la luz de la luna como una bandera de rendición. Mateo soltó un sollozo ahogado y redobló sus esfuerzos, apartando la tierra del rostro de ella con una delicadeza frenética. Cuando finalmente descubrió su cabeza, la imagen fue devastadora. Los ojos cerrados, la boca llena de tierra, la piel con un tono grisáceo bajo la suciedad y una quietud absoluta que heló la sangre de Mateo. No había movimiento, ni respiración, solo la inmovilidad de una estatua derribada. Con un esfuerzo sobrehumano, Mateo tiró de ella, liberando sus hombros y luego su vientre abultado de la prisión de tierra. El cuerpo de Amina estaba flácido, un peso muerto en sus brazos que se sentía terriblemente incorrecto. La sacó de la zanja y la depositó con cuidado sobre el suelo más firme,
limpiándole frenéticamente la boca y la nariz con sus propios dedos, sacando el barro que obstruía sus vías respiratorias. ¡No! 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 ¡Respira! ¡Maldita sea! ¡Respira!, le ordenó. Su voz rompiéndose en llanto, colocó su oreja sobre el pecho de ella, buscando algún rastro de latido, pero solo escuchó el silencio aterrador de un corazón detenido o demasiado débil para ser percibido. El mundo pareció detenerse. No había sirenas de ambulancia, no había médicos, solo él y la muerte disputándose el alma de Amina bajo las estrellas. Mateo inició la reanimación cardiopulmonar, entrelazando sus manos sobre el esternón de su hermana, presionando con fuerza rítmica, contando en voz alta para no perder la cordura. 1, 2, 3, vamos. 1, 2, 3, vuelve. Cada compresión era una súplica, cada insuflación de aire boca a boca era un intento de transferirle su propia vida. El tiempo se distorsionó, los segundos se convirtieron en horas. Mateo sentía que sus brazos ardían, que su propia energía se agotaba, pero la imagen de Ricardo y Valeria riendo lo impulsaba a seguir, una furia justiciera que le daba fuerzas de reserva. No podía dejar que ganaran, no podía dejar que ese bebé muriera sin ver la luz. De repente, el cuerpo de Amina se convulsionó violentamente bajo sus manos. Un sonido horrible, húmedo y gutural, emergió de su garganta, mientras tosía una mezcla de tierra y bilis. Mateo la giró de lado inmediatamente, sujetándole la cabeza mientras ella vomitaba la muerte que había tragado. El primer aliento que tomó fue un chillido agónico, el sonido de los pulmones expandiéndose dolorosamente después del colapso. Pero para Mateo fue la música más hermosa del mundo. Amina aspiró el aire de la noche con desesperación. Sus ojos se abrieron desorbitados, ciegos de pánico, sus manos arañando el aire buscando defenderse de un ataque que ya había terminado. «Shh, soy yo, Mateo, estás viva, lloraba él, abrazándola contra su pecho, manchándose con su sangre y su suciedad, acunándola mientras ella temblaba con espasmos incontrolables. El caos sensorial de la reanimación dio paso al caos emocional del reconocimiento. Amina, aturdida, dolorida y en estado de shock, apenas podía enfocar la vista, pero reconoció el olor a sudor y trabajo de su hermano, la fuerza protectora de sus brazos. No podía hablar, su garganta estaba en carne viva, pero se aferró a su camisa con una fuerza desesperada, mientras las lágrimas limpiaban el barro de sus mejillas. El bebé, como respondiendo al regreso de oxígeno de su madre, dio una patada débil pero perceptible, confirmando el milagro doble, pero la euforia del rescate fue efímera, reemplazada instantáneamente por la gravedad de la situación táctica. A lo lejos, en la carretera principal, se escucharon las primeras sirenas, no para salvarla, sino respondiendo a la llamada de Ricardo. La policía y la seguridad privada, instrumentos del poder de su esposo, venían a certificar su desaparición, no a buscar su cuerpo enterrado. Mateo comprendió al instante que no podía llevarla a un hospital público. Si Ricardo sabía que estaba viva, volvería para terminar el trabajo, quizás en la misma cama del hospital. El sistema estaba comprado, la narrativa estaba establecida. Para el mundo, Amina debía estar muerta o desaparecida. Tienen que creer que lo lograron, tienen que creer que estás muerta, susurró Mateo al oído de ella, tomándola en brazos con una determinación feroz. Amina, semi-inconsciente, asintió levemente, confiando ciegamente en la única sangre leal que le quedaba. Mateo miró hacia la mansión iluminada a lo lejos, el monumento a la codicia que casi se convierte en su tumba, y juró venganza en silencio. Cargó a su hermana hacia su vieja camioneta escondida detrás de los materiales de construcción, cubriéndola con una manta de trabajo. El caos social estaba a punto de estallar con la prensa y la policía llegando a la entrada principal, pero el verdadero caos, el que destruiría a Ricardo, acababa de ser salvado de la tierra y viajaba ahora en el asiento del copiloto hacia la oscuridad, invisible y letal. El sonido de las sirenas se hizo más fuerte. Luces azules y rojas comenzaron a rebotar en los árboles lejanos, pintando el cielo con los colores de la emergencia. Ricardo estaría actuando su papel de esposo angustiado ante las cámaras,
Valeria estaría consolándolo falsamente, y la sociedad se tragaría la mentira empaquetada en trajes de diseño. Pero mientras la camioneta de Mateo se alejaba por un camino secundario de tierra, sin encender las luces para no ser detectado, el equilibrio del universo había cambiado. La víctima había sobrevivido, el testigo había actuado, y la guerra acababa de ser declarada. El mundo de Amina se había derrumbado. Sí, pero sobre esos escombros comenzaba a cimentarse algo mucho más duro y peligroso: la justicia. La vieja camioneta de Mateo avanzaba dando tumbos por caminos de tierra secundarios, alejándose de la opulencia iluminada de la hacienda y adentrándose en el corazón vibrante y caótico de los barrios marginales que rodeaban la ciudad, un laberinto de supervivencia, donde la policía rara vez se atrevía a entrar. El interior de la cabina olía a tabaco rancio, grasa de motor y ahora, al olor metálico y ferroso de la sangre seca y la tierra húmeda que cubría a los dos pasajeros. Mateo conducía con una mano firme en el volante, sus nudillos blancos por la tensión de contener una furia volcánica, mientras su otra mano sostenía delicadamente la de su hermana, verificando compulsivamente su pulso cada pocos segundos. La oscuridad del camino era su aliada, un manto protector que los ocultaba de los ojos curiosos y de las cámaras de seguridad, llevándolos hacia un anonimato necesario, lejos del mundo de reflectores y mentiras que Ricardo estaba orquestando en ese mismo instante. Llegaron a una pequeña casa de ladrillo expuesto en la cima de una colina, un refugio humilde pero fortificado por la lealtad de la comunidad, donde el ruido de la ciudad llegaba amortiguado como un rumor lejano de un mundo que ya no les pertenecía. Mateo cargó a Amina en brazos, sintiendo su fragilidad extrema, y la depositó con cuidado reverencial sobre una cama limpia, rodeada de imágenes de santos y velas encendidas que proyectaban sombras danzantes en las paredes desnudas. Él ya no era solo el capataz silencioso que agachaba la cabeza ante los patrones. En la intimidad de ese cuarto se revelaba su verdadera estatura, un guardián feroz, un hombre que había abandonado su identidad para proteger a su sangre, y que ahora, ante la evidencia del mal absoluto, asumía el manto de juez y verdugo. Su rostro, marcado por la vida dura de la construcción, estaba transfigurado por una determinación gélida que daba más miedo que sus gritos anteriores. Amina abrió los ojos lentamente, la conciencia regresando a ella en oleadas dolorosas, su mente luchando por diferenciar la pesadilla del entierro con la realidad de su rescate. El techo de chapa y madera sobre ella era real, el olor a sopa caliente y desinfectante era real, y el rostro de su hermano, limpio de lágrimas pero endurecido por el odio, era el ancla que la mantenía en la tierra de los vivos. Intentó hablar, pero su garganta estaba lastimada por la tierra tragada, y solo logró emitir un sonido ronco y quebrado, una pregunta muda que brillaba en sus ojos llenos de terror. Se llevó las manos al vientre frenéticamente, buscando movimiento, buscando vida, y soltó un suspiro tembloroso y líquido al sentir una respuesta débil pero rítmica bajo su piel, la confirmación de que el corazón de su hijo seguía latiendo en sincronía con el suyo, resistiendo a la muerte. «Estás a salvo, Amina. Nadie sabe que estás aquí. Para ellos, para ese bastardo y su puta, tú ya no existes», dijo Mateo con una voz grave y profunda, mojando un paño en agua tibia para limpiar la costra de barro y sangre que cubría el rostro de su hermana. Cada pasada del trapo era un acto de amor y una promesa de venganza, limpiando la indignidad para revelar a la guerrera que debía nacer de esa tragedia. Mateo no le ofreció consuelo falso ni palabras vacías sobre el destino. Le ofreció la verdad cruda, la única herramienta que les quedaba. «Te enterraron viva, hermana. Te dieron por muerta. Y eso es exactamente lo que vamos a dejar que crean mientras recuperas tus fuerzas», sentenció, estableciendo la estrategia de guerra desde el primer minuto de su supervivencia. Mateo encendió un pequeño televisor antiguo en la esquina de la habitación, la pantalla parpadeando con estática antes de mostrar la imagen nítida de la entrada de la hacienda Santa Clara, ahora convertida en un circo mediático de luces azules y flashes. La imagen mostraba a Ricardo, con el cabello deliberadamente desordenado y la corbata floja, hablando con un oficial de policía mientras se secaba lágrimas inexistentes, interpretando el papel de su vida ante las cámaras de los noticieros locales.
El contraste entre la farsa que se desarrollaba en la pantalla y la realidad brutal de la mujer herida en la cama era nauseabundo, una dicotomía que encendió una llama fría en el pecho de Amina. Vio cómo Valeria, en el fondo del plano, abrazaba a Ricardo con una expresión de preocupación ensayada, consolidando la narrativa de la familia, destrozada por la tragedia inexplicable. «Míralos bien, Amina. Graba esa imagen en tu mente», susurró Mateo, señalando la pantalla con un dedo acusador que temblaba de rabia contenida. «Creen que han ganado. Creen que el dinero puede comprar el silencio de la tierra, pero olvidaron que la tierra tiene memoria, y que yo soy parte de esa tierra». Se levantó y caminó por la habitación como un león enjaulado, su sombra proyectándose gigante contra la pared. «Yo volveré a esa obra mañana. Me pondré el casco, bajaré la cabeza y les serviré el café si es necesario. Seré su mejor empleado, seré invisible. Y mientras ellos construyen su palacio sobre lo que creen que es tu tumba, yo estaré allí, minando sus cimientos, ladrillo por ladrillo». Amina sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, no de tristeza, sino de una claridad dolorosa y necesaria. El amor romántico que sentía por Ricardo murió definitivamente en ese instante, asfixiado bajo la tierra de la zanja, y en su lugar nació algo más duro, más resistente, forjado en el fuego de la traición. Con un esfuerzo inmenso, se incorporó ligeramente sobre los codos, ignorando el dolor punzante en sus costillas, y miró a su hermano a los ojos. «No quiero justicia, Mateo. La justicia es para los que creen en la ley, y la ley es de ellos», dijo con una voz que, aunque rasposa, sonaba con una autoridad nueva y terrible. «Quiero que sientan lo que yo sentí. Quiero que les falte el aire. Quiero que vean cómo su mundo se oscurece antes de acabar con ellos». Mateo asintió solemnemente, reconociendo en la mirada de su hermana el mismo acero que corría por sus venas. Se acercó a ella y tomó su mano, sellando un pacto de sangre que iba más allá de la legalidad. «El bebé nacerá aquí en secreto. Será nuestro milagro y nuestra arma. Mientras tú te curas, yo seré tus ojos y tus oídos en el infierno», prometió. Sabían que no podían ir a la policía ahora. Ricardo tenía los recursos para manipular pruebas, comprar jueces y hacer desaparecer a un capataz y a una mujer loca. La única opción era jugar al muerto, dejar que los villanos se confiaran, que se relajaran en su victoria aparente, para luego atacar cuando menos lo esperaran, desde dentro, usando sus propios secretos como dagas. La noche avanzaba, y el silencio en el refugio se volvía denso, cargado de planificación y de un dolor que se estaba transformando en combustible. Mateo sacó de su bolsillo la ecografía arrugada que había encontrado tirada en la obra, cerca de donde había ocurrido la agresión, y la alisó con cuidado sobre la mesa de noche. La imagen del bebé, manchada de tierra roja, se convirtió en el símbolo de su resistencia, algo puro que había sobrevivido a la inmundicia. «Ellos intentaron enterrarnos, Amina», dijo Mateo, mirando la foto y luego a su hermana, con una media sonrisa que no llegaba a sus ojos pero que prometía una retribución bíblica. Pero no sabían que éramos semillas. Afuera, la lluvia comenzó a caer, lavando la ciudad, borrando las huellas de la camioneta, limpiando simbólicamente el escenario para el nuevo acto que estaba por comenzar. En la mansión, Ricardo brindaría con champagne barato, celebrando su libertad financiera, sin saber que cada gota de lluvia que caía sobre la tierra removida del jardín estaba alimentando las raíces de su propia destrucción. Amina se recostó, cerrando los ojos, no para dormir, sino para visualizar cada paso de su retorno. Ya no sentía miedo a la oscuridad. Ahora ella era la oscuridad que acecharía los sueños de su esposo. La fragilidad física de Amina era evidente. Su cuerpo estaba magullado y su alma cicatrizada, pero en ese cuarto humilde, bajo la vigilancia de su hermano, se estaba gestando una fuerza imparable. La narrativa oficial diría que Amina desapareció sin dejar rastro, una tragedia sin resolver que llenaría las portadas de las revistas durante unas semanas antes de ser olvidada. Pero la narrativa real, la que se escribiría con sangre y paciencia, apenas estaba comenzando. El luto de Ricardo sería su condena, y la desaparición de Amina sería su ventaja táctica más letal. Mateo apagó el televisor, sumiendo la habitación en la penumbra suave de las velas,
cortando la imagen de la victoria falsa de los antagonistas. Se sentó en una silla de madera junto a la puerta, montando guardia, con los brazos cruzados y la mirada fija en la nada, calculando, planeando, esperando. La guerra había sido declarada unilateralmente por Ricardo y Valeria, pero el campo de batalla y las reglas del enfrentamiento serían definidos por los hermanos. La paciencia sería su espada y el silencio su escudo. «Descansa, hermana. Mañana empieza el resto de nuestras vidas», susurró Mateo, su voz flotando en el aire como una sentencia final. Amina puso una mano sobre su corazón y otra sobre su hijo, sintiendo el ritmo de la venganza latir al unísono con la vida. La tierra había intentado reclamarla, pero la sangre la había salvado. Y ahora, esa misma sangre exigía ser pagada con intereses. El guión de sus vidas había cambiado drásticamente. Ya no era una historia de amor y traición, era una crónica de supervivencia y retorno. Ricardo había creído que la había enterrado para siempre, pero solo había cavado el primer metro de su propia tumba. Bajo la tierra y la sangre, la heredera no había muerto, había renacido. Y cuando regresara, no quedaría piedra sobre piedra en la hacienda Santa Clara. Esto no era el final, era apenas el comienzo de la caída.